Muy buenas tardes, soy Aileen Sánchez y en conjunto con mis compañeros Fabián Abad, Angeli Palomino y Angelina Rojas estaremos hablando sobre nuestro informe del curso de cuantitativa, llamado El Pulso Financiero de Pacasmayo, números que cuentan historias. Para comenzar nuestro análisis nos conviene revisar el panorama mundial de la industria cementera. Este sector suele funcionar como un indicador confiable sobre el crecimiento económico. La producción mundial de cemento alcanzó los 4.570 millones de toneladas en el año 2026. Sin embargo, en el escenario actual no es tan sencillo, debido a la reducción de producción de China y el avance de las políticas de descarbonización, principalmente orientadas a reducir las emisiones de carbono. Estas se encuentran presionando los precios internacionales del clinker, material intermedio que se obtiene entre la fabricación del cemento. Ante esto, las economías emergentes, como en Perú, se ven ajustar continuamente sus procesos logísticos y productivos para sostener sus márgenes de ganancia. Si se traslada esta mirada al Perú, el panorama nos muestra diversos rasgos particulares, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el sector construcción representó el 6.8% del PBI nacional en el 2024, lo que demuestra su aporte significativo a la economía del país. En esa misma línea, la Cámara Peruana de Construcción, también conocida como CAPECO, señala que la autoconstrucción absorbe más del 70% del cemento que se consume a nivel nacional. El mercado viene mostrando diversas señales de recuperación post pandemia, sin embargo sigue enfrentando diversos obstáculos como el fenómeno del niño, ya que según el Instituto Peruano de Economía provocó una contracción significativa en la economía peruana en periodos anteriores. Asimismo, se advierte que la inestabilidad política frena el crecimiento potencial del país y eleva los riesgos fiscales. A esto se suma el incremento de los costos operativos, muy ligados a la importación de combustibles como el petcoke, que es un coque de patrón empleado como combustible para los hornos de producción, y a la volatilidad del precio entre el dólar y el sol. Al respecto, se reportó que el tipo de cambio pasó de 3.71 a fines del 2023 a 3.88 a mediados de febrero del 2024. Todos estos factores influyen directamente en la rentabilidad de las empresas y hacen que el sector sea un espacio más propicio para un análisis cuantitativo. Para el estudio cuantitativo se organizó la información en dos bloques principales. El primero se extrajo de Yahoo Finance, que incluye los precios de cierres diarios, volúmenes de negociación, valores de apertura, máximos y mínimos, correspondientes al periodo de diciembre del 2025 a mayo del 2026. El detalle del día a día de esta serie se representa en nuestro anexo 1 de nuestro informe. El segundo bloque reúne los indicadores financieros trimestrales, principalmente a los ingresos totales, ventas netas, incluyendo los descuentos y los costos operativos, incluyendo producción, gastos administrativos y de ventas, que han sido extraídos de los estados financieros remitidos por la SMB. Ambos insumos son clave para poder modelar nuestras diferentes funciones. Finalmente, cabe señalar que esta recolección y organización de datos constituye la base estructural para la siguiente etapa de nuestro trabajo que se verá en el informe, ya que se aplicarán diversas herramientas de cálculo, entre ellas la diferencial y la integral, ya que con esto se construirá la función de ingresos mediante una regresión polinomial que se ajuste a la tendencia observada. También se plantearía la función de costos a través de una regresión lineal que recoja su comportamiento decreciente y la función de utilidad con su respectiva validación para verificar la consistencia de los datos. A partir de estas funciones también se obtendrán las derivadas para identificar los puntos de inflexión y niveles óptimos de producción. Además que también se explorarán funciones multivariables para que se aísle el impacto específico del tipo de cambio y del precio del petcock, también la rentabilidad. Por último, se aplicarán también integrales definidas para calcular el ingreso total acumulado en periodos concretos. De este modo, podemos cerrar el círculo de la teoría matemática y de la realidad observada en los cementos Pascasmayo, cuyos datos preliminares ya revelan una empresa resiliente y con capacidad de mejorar. Su eficiencia incluso en un entorno macroeconómico adverso, tal como se menciona, al analizar su creciente posicionamiento en el mercado local. Capítulo 2. Modelación de funciones matemáticas.
Antes de concentrarnos en el análisis de los datos, debemos entender que para el caso y el análisis financiero de Cementos Pacasmayo se va a utilizar un cálculo diferencial e integral de los datos financieros recolectados para darle un sentido económico real al análisis. Y pasando con el desarrollo en el ámbito financiero real, las funciones que vamos a utilizar muestran una relación entre variables. Para nuestro análisis, las variables dependientes son la utilidad, el ingreso y el costo. Y como variable independiente tenemos al tiempo, que está representada por T y está dividida en cuatro periodos de tiempo, que son trimestres, Q1, Q2, Q3 y Q4, que serán los periodos de estudio que vamos a, con los que vamos a trabajar en este caso. En este cuadro tenemos un resumen de los datos recolectados, el tiempo, el ingreso, los costos operativos y la utilidad, todo en millones. Y bueno, para primero tenemos que representar la función de ingresos. Para representar una función con los datos anteriores y ajustar un poco la función a un sentido real, se está utilizando una, una función cúbica, o sea, con máximo exponente de 3, ya que es la que mejor se ajusta a los datos y permite representar las curvas en los periodos de tiempo que se van a evaluar según los datos. Y la función ingreso está determinada tiene la siguiente forma. Función ingreso dado en millones. Ingreso en función de tiempo es igual a menos 15,83 t al cubo más 90,5 t al cuadrado menos 70,17 t más 476,5 con un índice de ajuste de 0,85. En este caso, el gráfico tiene una forma de S volteada, donde a simple vista ya se pueden identificar más o menos los puntos que la curva presenta, un punto mínimo y un punto máximo, donde el ingreso es menor y mayor, respectivamente. Y bueno, para ahora vamos a ver el tema de la función, el tema de la función de los costos. En este caso, los costos está expresada en una función lineal, ya que los costos siguen una tendencia al alza debido a los gastos de fin de año y a las bonificaciones. Función de costos en millones, costos en función del tiempo es igual a 11,23 t más 369,97. En este caso, los costos vienen a ser todos los costos operativos, administrativos y de producción que la empresa ha presentado a lo largo del tiempo. Y cabe recalcar que los ingresos vienen a ser todo lo que la empresa recauda de su actividad comercial. Bueno, con esto claro, aquí se muestra la función gráficamente y vemos que que es una línea recta con pendiente creciente. Ahora la función utilidad, que será la utilidad es el beneficio económico real de la empresa luego de restarle el costo a los ingresos. Debido a esto, la utilidad tiene la siguiente forma. Utilidad T igual, no, perdón, utilidad en función del tiempo igual ingreso en función del tiempo menos costos en función del tiempo, donde la utilidad generada neta está dada por la diferencia total. Y vemos que después de reemplazar los valores de ingresos y costos, tenemos la siguiente función utilidad. Utilidad en función del tiempo igual menos 15,83 t al cubo más 90,5 t al cuadrado menos 81,4 t más 106,53. Y si nos damos cuenta, presenta la misma forma que la gráfica de función ingreso, solo que esta gráfica de función utilidad se ha desplazado un poco más abajo, ya que se le han aplicado los costos. Y con esto claro, podemos pasar a la siguiente parte, punto 2.2, análisis de derivada.
Para el análisis cuantitativo del caso, se estudiará principalmente la función de utilidad de cemento Pacasmayo en relación al tiempo, medido en periodos trimestrales. El propósito fundamental de este enfoque es evaluar la dinámica de los beneficios económicos de la empresa, determinando los valores máximos y mínimos locales de la utilidad para identificar los puntos de mayor rentabilidad y menor rentabilidad dentro del periodo de estudio. Y bueno, para el caso la derivada es una herramienta fundamental, ya que nos permitirá qué tan rápido se mueve una cantidad respecto a otra. Es decir, nos ayudará a identificar cómo se comportan las variables de estudio, ingreso, costo y utilidad por cada unidad de tiempo en trimestres. Para ello, la principal derivada que vamos a utilizar es la derivada de utilidad. Derivada de utilidad en función del tiempo es igual a menos 47,49 t al cuadrado más 181 t menos 81,4. Y bueno, acá se representan las derivadas adicionales de las funciones ya identificadas. Derivada del ingreso y derivada del costo. Ahora vamos a calcular los puntos críticos de la función utilidad. Y los puntos críticos son aquellos momentos específicos de tiempo donde la función utilidad sufre un cambio drástico en su comportamiento o ritmo. Es decir, si en algún punto de la curva la utilidad estaba creciendo o decreciendo, la derivada nos va a permitir identificar ese comportamiento drástico mediante un análisis de los datos y los puntos críticos. Para ello, los puntos críticos son las coordenadas en trimestres donde la velocidad de utilidad se detiene y es igual a cero. Nos permite aislar matemáticamente los momentos exactos de, de mayor éxito comercial y de mayor riesgo operativo en la empresa. Para hallar los puntos críticos en la función utilidad se va a utilizar la fórmula general en la derivada de la función utilidad. En este caso se identifican los valores de A, B y C y se reemplaza en la fórmula general y obtenemos que los puntos críticos son 0,52 y 3,29. Ahora, para determinar los valores extremos donde se producen estos puntos, para determinar cuál es un punto máximo y cuál es un punto mínimo, se debe utilizar el criterio de la segunda derivada, ya que esto nos permitirá determinar si es un máximo o un mínimo, dependiendo si el resultado es positivo o negativo. En este caso evaluamos 3,29 y obtenemos un resultado negativo, menos 131,48, que vendría a ser un punto máximo porque es negativo, y después de valor 0,52 obtenemos un resultado positivo, 131,61, que viene a ser un punto mínimo relativo. Ahora, para obtener los extremos relativos y el valor real de la utilidad, se deben reemplazar los puntos críticos en la primera función utilidad. Y bueno, se reemplaza y obtenemos que el máximo está en 3,29, donde la utilidad es de 254,58 millones de soles. Y en el gráfico se puede observar que es el punto más alto eh, de- del gráfico de la función. Su interpretación económica. A partir de una aproximación predictiva de las funciones construidas con los datos históricos de la empresa, se logró estimar que la utilidad alcanzó su valor máximo en T igual 3,2, es decir, entre el tercer y cuarto trimestre fue donde la empresa registró su mayor rendimiento económico, siendo de 254,58 millones de soles. Ahora evaluamos el punto mínimo, el punto crítico mínimo. Eh, Evaluamos 0,52 en la función utilidad en la principal y obtenemos 86,45 millones, que en el gráfico vendría a ser el punto mínimo relativo. Eh, la interpretación económica
A partir de una aproximación predictiva de las funciones construidas con los datos históricos de la empresa, se logró estimar que la utilidad alcanzó su valor mínimo en t igual a 0,52, es decir, en una etapa temprana cercana al primer trimestre, fue donde la empresa registró su menor rendimiento económico, siendo de 86,45 millones de soles. Funciones multivariables. Las funciones multivariables amplían el alcance del cálculo tradicional al incorporar dos o más variables independientes en un mismo modelo matemático. Surgen de la necesidad práctica de abordar fenómenos reales, donde los resultados rara vez dependen de un único factor. De este modo, se presentan como una extensión natural de las funciones de una sola variable, pero con la ventaja de poder reflejar interacciones múltiples de manera simultánea. Por general se expresa como f, paréntesis, x de 1, x de 2, x de 3 hasta xn, donde se iguala a y. Donde x de 1, x de 2 a x de n representan las variables independientes, donde y representa la variable dependiente o valor resultante. N indica el número total de variables que intervienen. Donde las funciones multivariables son importantes porque permiten modelar situaciones más cercanas a la realidad, ya que la mayoría de problemas del mundo en resuelto depende de un solo factor. Por ejemplo, en economía, la producción de una empresa puede depender de capital y del trabajo. En física, la temperatura de un objeto puede depender del tiempo y de la posición. Y en ingeniería, el rendimiento de un sistema puede estar condicionado por múltiples parámetros simultáneamente. Gráficamente, una función de variables como f(x,y) puede representarse en un espacio tridimensional donde los valores x e y se ubican en un plano horizontal y el valor de función representa como una altura o coordenada vertical z, cuando hay más de variables. La presentación gráfica directa se vuelve más compleja, por lo que se utilizan métodos alternativos como tablas, curvas a modelos computacionales. Tenemos 4 elementos: variable dependiente, dominio o recorrido y rango. Variable independiente son las variables de entrada cuyos valores pueden cambiar libremente dentro de ciertos límites. Se representan generalmente con letras como X, Y y Z. Variable dependiente es el resultado generado por la función y depende del comportamiento de las variables independientes. El dominio de la función multivariable es el conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar las variables independientes, sin que la función pierda sentido matemático. Por ejemplo, en una función con raíz cuadrada no se puede usar valores que generen números negativos dentro de la raíz. Si trabajamos con números reales, puede ser. Rango recorrido es el conjunto de todos los valores que pueden tomar la variable dependiente como resultado de la función. Existen dos representaciones gráficas, dos variables independientes. Se representan en 3 dimensiones formando superficies en el espacio. 3 o más variables independientes. Se representa gráficamente directa porque al utilizar métodos alternativos como modelos computacionales, tablas o curva de nivel. Por ejemplo, una función de dos variables es z es igual a x, y. Uno de los conceptos más importantes asociados a las funciones multivariables es la derivada parciales. Estas derivadas pueden permitir estudiar cómo cambia la función al espacio de una variable mientras las demás permanecen constantes. Si tenemos una función f, x, y, podemos calcular alfa x sobre alfa f. O también puede ser alfa f, alfa y. Aplicaciones prácticas. En economía se utilizan para analizar costos, ingresos, utilidades y producción. Un ejemplo importante puede ser la función de producción, que relaciona insumos con cantidad producida. Administración y de finanzas. Ayudan a evaluar riesgos, optimizar inversiones y proyectar ganancias. Ingeniería. Permiten diseñar sistemas eficientes y optimizar procesos industriales. Ciencias naturales. Son esenciales para modelar fenómenos físicos, químicos y biológicos. Inteligencia artificial
y análisis de datos. Se utilizan en algoritmos de aprendizaje automático, donde múltiples variables influyen en predicción de resultados. En el mundo real, los costos operativos no dependen solo del tiempo, dependen principalmente de dos factores, variables independientes, donde la producción de X es miles de toneladas y el precio del petcoke es $80 sobre toneladas, donde planteamos la función donde C de XY es igual a 0.25x más 0.001 XY más 21.6, donde paso 2, reemplazamos los valores de la función del costo que es de 1000 a 80, donde es igual a 0.25 por 1000 más 0.01 por 1000 por 80 más 21.6. Continuando, yo soy Angeli Palomino y yo voy a hablar sobre integrales y acumulados. En este capítulo se aplicó el cálculo integral con el objetivo de analizar el comportamiento acumulado de los ingresos y las utilidades de la empresa. Cementos Pacasmayo. Primero, es importante mencionar que las integrales definidas permiten calcular cantidades acumuladas dentro de un intervalo determinado, mientras que una derivada nos indica la velocidad o el cambio instantáneo de una variable. Una integral nos permite conocer cuánto se acumuló durante un periodo específico. En nuestro caso, se trabajó a partir de la función de ingreso marginal obtenida previamente, la cual nos dice que el ingreso marginal, la función es menos 47.49t al cuadrado más 181t menos 70.17. Con la finalidad de determinar el ingreso total acumulado entre el primer y segundo trimestre, se planteó la siguiente integral definida, que se puede ver ahí. Posteriormente se reemplazó la función dentro del integral y luego se desarrolló la integral aplicando la regla de integración por potencia a cada término de manera independiente. Como resultado se obtuvo la siguiente función primitiva, la cual es menos 15.83t al cubo más 90.5t al cuadrado menos 70.17t. Finalmente, después de evaluar la función en los límites correspondientes, se obtuvo un ingreso acumulado de 90.52 millones de soles. Este resultado representa el ingreso total acumulado durante el periodo analizado y matemáticamente también corresponde al área neta que hay bajo la función del ingreso marginal dentro de este intervalo estudiado. Después de obtener este resultado, se realizó una validación con los datos considerados para el análisis, con el propósito de determinar la precisión del modelo matemático. Los ingresos utilizados para la validación fueron que en el primer trimestre hubo un ingreso de 476.5 millones y en el segundo de 566.8 millones. La diferencia entre ambos valores nos dio 30.3 millones de soles y al comparar esto con el resultado que tuvimos, el resultado estimado del modelo, nos da una diferencia de 0.22 millones de soles. Esta diferencia es mínima, lo cual indica que el modelo matemático presentado un alto nivel de aproximación respecto a los datos utilizados para el análisis y representa adecuadamente el comportamiento de los ingresos. Posteriormente, se realizó el cálculo del área bajo la curva de la utilidad utilizando la función siguiente que podemos ver, que es menos 15.83t al cubo más 90.5t al cuadrado menos 81.4t más 106.53. Se aplicó una integral definida entre el primer y cuarto trimestre, como podemos ver ahí, y posteriormente se reemplazó la función dentro de la integral. Luego se desarrolló la integral aplicando la regla de integración por potencia a cada término de manera independiente y se obtuvo la siguiente función primitiva que se puede ver. Finalmente, después de evaluar la función en los límites correspondientes y realizar las operaciones respectivas, se obtuvo 600.43 millones de soles.
Este resultado representa la utilidad acumulada durante el periodo analizado y corresponde al área bajo la curva de utilidad entre el primer y cuarto trimestre. Esto ocurre porque la integral definida permite sumar continuamente pequeñas variaciones de la utilidad a lo largo del tiempo, generando una medida total acumulada del comportamiento financiero de la empresa. En conclusión, las integrales definidas son una herramienta muy útil para convertir datos que cambian continuamente en información acumulada y fácil de interpretar dentro del análisis económico y financiero. Gracias a ello es posible comprender mejor el comportamiento de la empresa y contar con una base más sólida para la toma de decisiones.